En la vorágine diaria hemos olvidado lo vivido en pandemia, el confinamiento y la desesperación por no saber a lo que se enfrentaba el mundo. Y recuerdo que al principio, cuando escuchábamos de los primeros casos, todo el mundo sentía empatía por el sufrimiento que padecían los que de alguna manera se habían contagiado, pero claro, no habíamos vivido o no lo habíamos vivido en carne propia. Pero cuando lo vivimos, y en mi caso cuando lo tuve que padecer, obviamente que ya el sentimiento de empatía mutó, cambió para un sentimiento de compasión por los que estaban atravesando lo mismo. Claro, cuando yo lo pasé, comprendí la dimensión, dejó de ser un sentimiento empático para que luego de que me sané y también escuchaba que otros estaban padeciendo el contagio o el COVID, entonces a mí me afloraba un sentimiento de compasión porque me recordaba lo que yo había vivido. Jesús dijo en cierto momento, al ver la multitud, tuvo compasión de ella, que no es solo empatía, sino que es compasión, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. O sea, el trabajo evangelístico de llevar el mensaje de las buenas noticias es muchísimo, pero los obreros son pocos. Roguemos pues al Señor de la mies, o sea, al Padre de las luces, que envíe más obreros a su mies. Empatía, como te decía, es la capacidad para entender los sentimientos y las emociones de una persona, incluso cuando la está pasando mal. Pero ojo, es importante no confundirlo con la compasión, que es lo que sintió Jesús al ver las multitudes desamparadas. Puesto que en este caso las personas, aparte de ponerse en el lugar de la otra persona, también intenta ponerle fin al sufrimiento de la otra persona. Es decir, la empatía es un requisito para la compasión. O sea, uno no puede sentir compasión sin empatía, pero uno sí puede sentir empatía sin sentir compasión. La compasión implica también poner fin al sufrimiento de alguien más. Me anoté para contarte algunas características acerca de las personas compasivas. Bueno, uno de los sentimientos que aflora en una persona compasiva es sentir lo que otro está sintiendo. Son sensibles y entienden el sentimiento de los demás. Dicho sea de paso, en Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes todos sus pecados en Cristo. Esa es la primera característica, una persona que es sensible y entiende los sentimientos de las personas o de quien tiene enfrente. Otra, le gusta escuchar y hablan con cuidado. Les gusta escuchar y hablan con cuidado. Hay un refrán que cita o una referencia o un dicho que dice, Dios nos dio 2 oídos para escuchar el doble y una boca para hablar poco. Dice Santiago 1:19, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar dispuestos a escuchar a las demás personas, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Como te decía recién, a veces somos muy rápidos para ejecutar un juicio, somos muy rápidos para dar nuestra opinión. No nos gusta escuchar demasiado. Sin embargo, el consejo de Dios siempre es escuchar antes de hablar, medita en tu pensamiento, tenés que ser tardo para hablar, tenés que escuchar más que hablar. Otra es, no son extremistas, las personas compasivas, no son extremistas, no creen que todo es blanco o negro. Y claro, antes de que alguien piense, y pero como en la Biblia, la palabra de Dios, el pecado es pecado, esto y lo otro, sí, entiendo que el pecado es pecado, pero Dios nunca trató a todos de la misma manera cuando han pecado.
no fue lo mismo Salomón que su padre David, tampoco fue Abraham igual que Moisés, tampoco trató igual Jesús a Judas como no sé, a Santiago o como a Pedro, siempre él evaluando los costos y beneficios en la forma de tratar a los demás, siempre evaluó las características de la persona, el carácter, por sobre el pecado. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque muchas veces en las iglesias lo que nos tornamos a hacer son jueces de veredicto. Esto es blanco o negro, y porque así lo dice la palabra, sin leer contexto, sin entender empáticamente a las personas para luego tener o sentir compasión. Entonces es como que el extremismo tampoco es bueno. Dios no cambia, su palabra no cambia, pero en el contexto en donde Él ha trabajado en nuestras vidas, o en la vida de los patriarcas, o en la vida de los profetas, o en la vida de los jueces o los reyes, aún mismo en los apóstoles y en los padres de la fe, Dios siempre se ha movido de maneras diferentes, ha tenido cierta compasión o misericordia para el que quería, y para el que no quería no la tenía, y nadie le puede decir: ay Dios, ¿qué estás haciendo? No podemos, porque Él es Dios y nos ha enseñado a no ejecutar un juicio tan rápido, sino a primero escuchar y tener compasión de las personas. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Lamentaciones 3:22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión, escuchen bien, o quiero darme a entender perfectamente en este punto, su compasión no se agota jamás, jamás. De hecho, las misericordias de Dios se renuevan día a día. Una más, son respetuosos y tolerantes. Las personas, damas y caballeros que son compasivos, son tolerantes y son respetuosos. Las personas compasivas respetan las decisiones de los demás, aunque ellos no las tomaran. Aunque ellos no tomaran esa decisión, ellos igual respetan. ¿Por qué? Porque son respetuosos y tolerantes, o sea, toleran de que puede haber alguien diferente a mí, que puede hacer las cosas diferentes a las que yo hago. Hasta puede tener una óptica diferente de las interpretaciones bíblicas, pero es mi hermano en Cristo. Así que lo tolero y lo amo. No puedo tener la soberbia de creer que yo tengo la verdad bajo mis interpretaciones humanas, sabiendo que la verdad absoluta, claro que sí, es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos diversas opiniones según las circunstancias de nuestra vida. Así que de alguna manera nosotros tenemos que abrir nuestra cabeza y comprender que para tener compasión necesito ser tolerante, aún, miren lo que les digo, aún con el pecado de la persona que está enfrente mío. Mientras sea mi hermano, yo necesito ser tolerante. Obviamente, no apañar el pecado, claro que no. Eso no está en tela de juicio. Pero eso no significa cortar la cabeza, ejecutar juicios cuando Dios es el que nos está juzgando y pone en nosotros la semilla de la misericordia y de la compasión. El profeta, cuando va a desnudar el corazón de David, lo pone entre la espada y la pared, contándole una narrativa, una pequeña historia, una parábola, y David enseguida ejecuta un juicio. Fíjense en si el profeta maliciosamente hubiese ejecutado un juicio sobre el rey. Lo hubiese tenido que terminar asesinando directamente, porque él dijo: asesinen a quien tal hizo. Sin embargo, le dijo con misericordia, con compasión: bueno, tú eres ese hombre, rey, ¿qué hacemos entonces? ¿Te asesinamos o no? Y ahí entendió David: no puedo ser acelerado para ejecutar un juicio. Lo mismo nos sucede hoy, no somos tolerantes. Entonces, las personas compasivas respetan las decisiones de los demás, las respetan, son sus hermanos en Cristo, aunque ellos no la harían. Aunque en mi humilde opinión yo no tomaría esta decisión en Dios, viendo la misma palabra, yo no tomaría esa misma decisión, pero te entiendo y te respeto y tengo compasión. Así que personas compasivas son personas tolerantes. Ahora, el resumen de esto que te acabo de decir con los respetuosos y tolerantes es el mismo Señor Jesús. Recuerden que Él va a visitar a sus amigos, a Lázaro, Marta y María,
él solía ir mucho a la casa de ellos a compartir mates, café, a charlar, a desahogarse un poquito de las multitudes que lo atosigaban todo el tiempo y que él amaba, obviamente. Pero era su cable a tierra, su válvula de escape, ir con sus amigos a charlar. Así que él los va a visitar y de repente María se sienta a los pies de Cristo o de Jesús a escuchar sus historias, lo que había pasado toda esta semana, el mes pasado. Pero Marta estaba haciendo el tecito, ¿vieron? Que normalmente siempre hay alguien activo en la casa, ¿no? A mí siempre nos pasa con mi señora, con Nati, que cuando alguien viene a visitarnos, ella me dice, yo preparo las cosas del mate, vos atendelo, ¿no? Es como que no podemos estar los dos preparando las cosas del mate. Si los dos nos vamos del comedor donde están las visitas a preparar los dos las cosas del mate, la visita dice, no nos quieren en esta casa. Desaparecieron y nosotros estamos mirándonos la cara mientras están los dos preparando algo para tomar. O sea, se muestra desprecio de esa manera. En cambio, en esta actitud, Marta quería que María la ayudara a preparar el té y con una persona bastaba. En realidad, Marta estaba floreciendo otra situación, otra rabia, no era esencialmente por los quehaceres de la casa cotidiano, sino que ella, quién sabe, quería también estar disfrutando como María, pero la atosigaban las tantas preocupaciones que tenía en la cabeza, que antes de escuchar al maestro, al creador del cosmos, prefería primero terminar de ordenar la casa para después ver si le quedaba un tiempito y escuchar a Dios. No, siempre es al revés. Necesitamos a Dios en primer lugar en nuestro día. Y luego podemos hacer todo lo que venga durante el día. Arreglar, trabajar, hacer, ir, venir. Pero lo primero es sentarnos a los pies del Mesías. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Dice entonces que se enoja y le dice, no te das cuenta, y se le agarra con Jesús, pobre. ¿Qué tenía que ver Cristo? Nada, él era la visita. ¿No te das cuenta que mi hermana está ahí haciendo nada y me deja a mí haciendo todo? Y Jesús, que es manso, misericordioso, que tiene compasión por nosotros y que nos enseña, no la juzgó, no le ejecutó, perdón, un juicio, no la condenó ni le dijo, estás en pecado, Marta, porque no estás eligiendo escucharme a mí. No, le dijo, creo que con mucha compasión, Marta, Marta, ¿no te das cuenta que estás afanada y turbada en tus pensamientos, en tu corazón? ¿No te das cuenta que estás poniendo cosas en primer lugar, cuando lo primero en tu vida debería ser yo, que vengo a visitarte como visita, como tu Señor y Salvador? Marta, María eligió la mejor, ella eligió la mejor opción, dejar todo para después. No significa esto dejar los trabajos ni los quehaceres de la casa, pero digo, cuando Jesús te visita en tu casa, tenés que hacer todo a un lado y ponerte a sus pies. Compasión. Jesús tuvo compasión por María, pero escuchen, Él tuvo compasión por Marta porque le abrió los ojos. Se podía haber enojado, Jesús se podía haber ido de la casa. Sin embargo, se quedó para explicarle que a partir de ese momento en adelante, Marta ahora pondría a Jesús cada vez que las viniera a visitar por sobre cualquier quehacer en la casa. Y no le gritó, no la insultó, no se enojó porque estás en pecado, porque yo no soy lo primero. No, le habló con amor. A veces nos cuesta eso. Tendríamos que escuchar más a Cristo y ver cómo nos debiéramos tratar con compasión, aunque el otro hermano como Marta no elija lo mismo que yo sentarme a los pies de Cristo, pero tener compasión y con amor enseñar a las personas. Te dije que era la última, pero tengo una más y también te la voy a regalar. ¿Entienden las personas compasivas que cada persona es diferente? Ahora, recién hablé de las reacciones de cada persona. Ahora, comprender que cada persona es diferente nos va a abrir un abanico de posibilidades para cada vez que nosotros necesitemos ser compasivos. Porque si no, solamente vamos a ser compasivos con los que nosotros creemos que debiéramos serlo. Sin embargo, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que es con todos. No hay nadie afuera. Saben tratar a cada persona acorde a sus circunstancias. Primera de Pedro 3:8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías,
y practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes. Lo que yo les estaba diciendo recién, nos enseña la palabra de Dios a que cada persona es diferente, así como Dios es diferente, nos trata con diferente amor a nosotros que a mi hermano, a mi esposa, a mis hijas. Él me trata diferente porque soy único y especial para Él, como lo son mis hijas, como lo es mi esposa y como lo es usted, como lo sos vos del otro lado. Dama, caballero, somos todos diferentes. Entonces, en fin, necesitamos vivir en armonía. Amados y amadas que me ven del otro lado de la pantalla del celular donde me estén viendo, todos aprendemos a compadecernos, que es esta palabra compadecer, o mejor dicho, compasión viene de compadecer, que es padecer con alguien más. O sea, ponerte a la par hombro a hombro y padecer con esa persona, porque lo viviste. Pero claro, todos aprendemos a compadecernos cuando atravesamos las mismas circunstancias. Nuestra mirada cambia, nuestra perspectiva cambia. Cuando nosotros podemos recordar de dónde Dios nos sacó, entonces dejamos de juzgar, dejamos de ver la paja en el ojo ajeno y comenzamos a recordar que teníamos una flor de vida. O sea, tenemos un tronco así de grande y nosotros estamos viendo la paja que tiene el hermano enfrente. Y Dios nos sacó ese troncazo que teníamos en la cabeza, ni siquiera en el ojo, en la cabeza. ¿Cómo vamos a juzgar al hermano que tiene simplemente una pajita? ¿Qué tendríamos que decirle? Hermano mío de mi corazón, hey, tenés una pequeña basura, ¿querés que te ayude a sacarla? Porque yo pienso que es muy grande. No, es una pequeña paja en tu ojo, dame una oportunidad, quiero ayudarte. Compasión. Pero claro, lo vamos a tener o lo vamos a fructificar la compasión cada vez que recordemos de cuántas Dios nos perdonó, cuántas cosas Dios echó al fondo del mar en nuestra ocasión, personalmente, vívidamente en nosotros. Ustedes deben recordar, si hablamos de compasión, no solamente al maestro enseñándonos, sino al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 9. Luego de la muerte de Esteban, que cita la palabra de Dios que Pablo era cómplice al menos, por lo menos era cómplice porque estaba como veedor y asentaba que lo mataran por blasfemar de su Dios o del Dios de los judíos, que en ese momento estaba en conflicto porque Esteban hablaba del único y verdadero Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que habían crucificado a los judíos. Así que Pablo, que en este momento se llama Saulo, estaba muy de acuerdo con que apedrearan a Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva en Jerusalén. Así que de repente Pablo perseguía a las iglesias, pidió carta a las supremas autoridades judías, estas se lo dieron y fue para Damasco porque quería echar mano y llevarse a la cárcel a todos los cristianitos que estaban dando vuelta por ahí, que eran blasfemos y eran hijos del diablo porque estaban predicando una doctrina errada a la que los judíos predicaban. Así que mientras estaba yendo, los que estaban errados parecía que tenían la verdad, porque de repente, camino a Damasco, una luz se enciende, el caballo lo tira a Pablo y una voz del cielo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy yo a quien tú persigues, pero entra a la ciudad de Damasco porque tengo algo preparado para tu futuro. Te voy a enseñar lo que significa ser compasivo, compadecerse de los demás, de la humanidad que como vos me necesita. Así que cuando entran, ustedes conocen la historia, va Ananías, entonces ora por él, la ceguera se le va después de 3 días de estar ayunando y orando y pidiéndole a Dios que le revele, y Ananías le dice: Dios me envió porque Él te escogió para que vayas y lleves su palabra a todo el mundo, pero vas a aprender a tener compasión, porque vas a sufrir mucho,
por esta causa, por esta palabra. ¿Por qué? Porque vas a ver muchas injusticias y vas a tener que ponerte en el lugar del otro para tener compasión y llevar este evangelio. Ay, si recordáramos la compasión con la que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz, no perderíamos ni un segundo la oportunidad de predicarle el evangelio como lo hizo Pablo a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Hasta recorreríamos kilómetros y kilómetros por llevar la palabra de Cristo. Y no estaríamos tanto en los chiquitajes de qué denominación sos, si vos sos esto, si vos sos lo otro, y aquel hizo esto, aquel no está para predicar, no está para dirigir, no está para tocar, no está para levantar un librito. No, no. Si lo más importante es la compasión, mirar la miseria que tiene la persona, la misericordia que hay en nosotros fluctúa cuando nosotros estamos empañados por la religiosidad, no por la religión cristiana, sino por la religiosidad. Por eso, amados y amadas, como le pasó a Pablo, a veces nosotros necesitamos tener un impas de parte de Dios para que nos recuerde: hey, ¿de dónde te saqué, hijo mío? ¿De dónde te saqué, hija mía? ¿No te acordás aquello que hiciste? Que está guardadito en el placar, porque todos tenemos pecados guardados en el placar divino de Dios, que Él los borró, los echó al fondo del mar. Pero cuando nosotros tenemos el tupé de querer enseñorearnos y juzgar y criticar el pecado de otro, Él nos recuerda, nos saca del corazón, de la memoria, de la mente: acordate cuántos pecados yo perdoné y eché al fondo del mar, antes de juzgar y criticar a otro. Este mismo Pablo, que aprendió a compadecerse, va a escribir esto. En Gálatas 6 dice: hermanos, ustedes que son guiados por el Espíritu Santo, ustedes que son espirituales, les pido, les ruego, que si descubren a alguien que ha pecado, fíjense, deben corregirlo con buenas palabras. Esta persona tan y la rebeldía, y enseguida nos encolerizamos y nos enfareizamos y queremos reventar al que pecó. Y una vocecita que nos dice, que se llama el Espíritu Santo: ¿no te acordás el tronco que había delante tuyo cuando te conocí? Y también la que te mandaste el otro día cuando ya estabas en mis caminos, y sin embargo te la mandaste igual. Dice Pablo, pero tengan cuidado cuando van a corregirlo, de no ser tentado a terminar haciendo lo mismo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. En Reina Valera ustedes lo deben recordar: vosotros que sois espirituales, corregid a vuestro hermano si se encuentra en pecado con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Me pongo en el lugar del otro, con espíritu de mansedumbre, sabiendo que tú te puedes encontrar el día de mañana haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de juzgar, pero hablo con maldicencia, ¿no? Porque corregir, es necesario que nos corrijan, es necesario que corrijamos también si alguien está errado. Pero como hizo el profeta con David, como hizo el Señor Jesús con Marta. ¡Ay, qué lindo es tener compasión! ¡Qué lindo es recordar que tuvieron compasión por nosotros! Amados y amadas, mi deseo en este día es que recordemos o ejercitamos este don de la compasión, de compadecernos, de padecer con las personas que están atravesando una circunstancia difícil, pero también aquellos que están en pecado y necesitan que alguien con misericordia, con compasión, los corrija. Es mi deseo que podamos ejercitar cada vez más y más y más este don tan bendito de la compasión. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que Dios te muestre su amor y que el Espíritu Santo te acompañe todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Dios te bendiga.